Bueno, vamos a hablar de un tema que nos llega por un canal curioso. Hace un año y medio alguien me hizo llegar un artículo que se titulaba La red de servicios secretos españoles durante la Guerra del Rif, los servicios especiales reservados dirigidos por Ricardo Ortiz Orsatti. Y este trabajo era fruto de la investigación de un profesor que yo no conocía, Julián Paniagua López, de la Universidad de Valladolid, que además era sociólogo, ¿no? Entonces, no era del ámbito conocido nuestro de historiadores. Y cuando conocí un poco más a fondo al profesor Paniagua, pues resultó que era un personaje muy interesante para nosotros, porque no solamente es investigador, sino que también ha trabajado en el AGA, en el Archivo General de Administración, y ha trabajado en la organización y ordenamiento de los archivos del AGA. Por tanto, lo que nos comentaba el profesor Grandío se va a hacer realidad, se va a encarnar ahora en la persona del profesor Paniagua. Cómo los archivos hablan, pero también hablan según cómo los manejes, como un instrumento musical. Cuando quieras. Vale, buenos días y en primer lugar pues agradezco al profesor por la invitación y bueno, voy a presentar la evolución de los sistemas de información y espionaje que hubo en el protectorado español de Marruecos, bueno, en la zona de influencia española. Y la tesis o la idea que voy a defender es que el conocimiento sociológico y los estudios de sociología y de población, economía, política, costumbres de la población marroquí de la época tuvo su origen en los sistemas de información y espionaje que se desarrollaron a lo largo del protectorado. Aquí tengo la lista de los servicios. En primer lugar, unos inicios muy precarios de información a través de los interventores. Luego, en 1916 se pensó la Oficina de Información de Tánger, que se fundó luego en 1919. Posteriormente ya entramos directamente en la Guerra del Rif. Se fundaron los servicios especiales reservados y también, aunque aquí no está en la lista, la Oficina del Litoral se crearon en octubre del 24, aunque la Oficina del Litoral estaba pensada pues para investigar o vigilar las costas. Lo que pasa es que fue un poco fracaso porque las costas son muy grandes y los medios técnicos que tenía en ese momento la Armada Española pues eran muy pocos. Posteriormente también se volvieron a fundar los servicios, la Oficina de Información de Tánger, estamos en el 25, y ya a partir en plena guerra del Rif se establecieron las cartas políticas del general Sanjurjo y la oficina mixta de Tánger, que primero estuvo en Málaga y luego se trasladó a Tánger. Ya terminada la guerra del Rif y ya comenzado a partir de 1930, es muy importante las hojas de información diarias y por último la memoria de las cabilas y toda la biblioteca de asuntos indígenas. Y esta ya es la parte final, la eclosión de todo este proceso de información y estudios. Entonces, aquí vamos. Desde el 14 al 27. Bueno, pues la idea está en los interventores. Esta es la figura clave. Lo que pasa es que al principio pues, no había una sistematización de la información, era imposible. Lo que pasa es que les combinaban a que recabaran información de todo tipo. Y cuando digo todo, es todo. O sea, población, geografía, minerales,
vegetación, tipos de agricultura, usos y costumbres, autoridades, ritos religiosos, todo. Lo que pasa es que en este momento, en los primeros años de las intervenciones, no había una sistematización de la información y cada interventor pues más o menos elaboraba su informe como buenamente podía, sabía. Ya está, no había realmente una sistematización, pero ya se fueron recogiendo todos los interventores, las oficinas de información ya se fueron recogiendo toda esta información. Luego, a ver, esto, bueno, sí, esto ya lo he indicado. Se tardaron, como digo, una serie de años hasta sistematizar esta información. Luego hay una serie de instrucciones para la confección de las informaciones. Luego sacaré una serie de fotos en los que indico estas instrucciones. Pero eso ya nos metemos ya en la guerra del Rif. Es que hay una cuestión muy diferente, lo que era antes y después de la guerra del Rif, antes y después de Anual. Antes de Anual no había realmente una metodología, y ya después de Anual, aunque bueno, más bien especialmente después de 1923, fue cuando ya la información sí se fue sistematizando y se fue organizando un mapa, digamos, de informaciones. Aquí está. La Oficina de Información de Tánger se pensó en 1916, pero no tenían ni el personal ni la metodología. Sí estaban los traductores, que eso sí es muy importante para recoger la información, pero las autoridades desconfiaban seriamente de los informantes. De hecho, en las cajas que pude consultar, se pagaba a los informantes, pero en muchísimas ocasiones, prácticamente la mayoría, la información no estaba contrastada posteriormente, y a los informantes se les pagaba. Claro, aquí pues funcionó bastante la picaresca. Bueno, pues fue un fracaso. En las cartas y en los informes que tienen las autoridades de la época, pues hay peleas entre ellos, bueno, es un auténtico lío y se perdió tiempo y dinero. Luego, ya fue en 1924, especialmente en octubre, cuando se desarrolló realmente un sistema eficaz de información, que fueron los servicios especiales reservados, del amigo de Primo de Rivera, que era Ricardo Ruiz Orsatti, y que fue ayudado por el arabista italiano Gino Girelli. Girelli trabajó previamente con el general Fernández Silvestre, antes, lógicamente, del desastre de Anual, y por eso le contrataron. Y aquí comienza la clave de todo. La característica principal de este sistema de información era que no querían únicamente información militar propiamente dicha, es decir, movimiento de tropas, movimiento de armas, reclutamiento de jarcas, de soldados, etc., sino que vinculaban la información a la sociedad, es decir, usos y costumbres, ritos religiosos, sistema familiar, vivienda, precios, movimiento de mercancías, pero mercancías de uso cotidiano, velas, frutas, etc. ¿Qué pensaba la gente en los zocos? Todo ese tipo de cosas era lo que ya a los servicios especiales reservados les interesaba. En las cajas del archivo pues podéis ver los informes de Ruiz Orsatti, la mayoría escritos a mano de Orsatti, de Girelli están escritos a máquina, y toda esta información, tanto militar como de usos y costumbres, digamos, información sociológica, está en este organismo de inteligencia. Aquí, esto fue ya lo que publiqué, está la estructura de la red de los servicios especiales reservados. Fíjense los nodos rojos, es decir, Orsatti,
José Álvarez, que era familiar de Orsatti, y Girelli, están desplegados por por el territorio, y aquí hay un personaje relevante que es von Moth, que también es familiar de Orsatti, sabía 5 idiomas y era pues prácticamente un espía tipo de las películas. Pero aquí lo relevante no es tanto que los agentes estaban desplegados por todo el territorio, sino que ya se estableció un sistema de sistematización de la información, y esto viene muy bien en los documentos, con información que ofrece el agente y al margen, a lápiz, apuntado en los temas y dividido por temas. ¿Y esto quién lo hace? Lo hace el comandante Rivera. Este es el militar que sistematiza toda la información. Ya digo, la característica principal de esto es la vinculación entre información militar e información sociológica. Esto es la clave, y que luego, a partir de esto, perduró en los demás sistemas, en los demás organismos de información del protectorado. Aquí, en esta red, hay que apuntar otro personaje muy relevante, que es el capitán Miguel, Joaquín Miguel, que fue el director de la segunda oficina de información de Tánger. Y precisamente el capitán Miguel participó en las conversaciones de paz de Uxda ya en abril-mayo de 1926. El capitán Miguel es uno de los más importantes militares y, digamos, agentes de los servicios de información. Tuvo una muy buena colaboración con el capitán Panavieres, francés, en la comandancia y los labores de policía de Tánger. Bueno, este es un organismo. Luego, ya digo que a partir ya fundamentalmente del 24-25 ya sí se comienza a sistematizar toda esta información y se publican, como indico en la diapositiva, los 2 manuales en las instrucciones para el servicio de información, y que incluye principalmente las hojas de información diaria. Luego vamos a ver la fotografía, y aquí ya sí está todo perfectamente estructurado. También las instrucciones de carácter funcional, de carácter general para el funcionamiento de las oficinas de intervención. Como digo, los interventores eran los agentes principales y clave de todo el protectorado, y ya les dan unas instrucciones para que la información que ellos recojan de su kabila no esté desorganizada. Y efectivamente ya se va organizando por temas todo esto. Una de las partes importantes de esas instrucciones era que les instaban a los interventores a que tú tienes que tomar información directa de lo que ves. No, o sea, si necesitas informantes, bien, de acuerdo, pero es mucho mejor que la información que recabes sea información directa. Es decir, que hagas observación participante, que diríamos ahora en antropología. Y esto también es un punto, desde el punto de vista metodológico, muy relevante para la fiabilidad de la información que se daba. Otro detalle de estos dos documentos era la distinción de los informantes que se les pagaba. El cambio fundamental era: usted, señor informante, solamente le voy a pagar la información cuando yo la pueda contrastar. Eso está en las informaciones. Hasta que no podamos contrastar la información que me das, no te pago.
con lo cual ya se evitaba en este caso la picaresca que ocurrió en la Oficina de Información de Tánger del 19. Aquí pues los militares españoles pues dijeron, oiga, vamos a dejar ya de ser engañados, ¿no? Y esto pues está en las instrucciones. Luego acaba la guerra del Rif, la oficina mixta pasa de Málaga a Tánger, y bueno, luego ya Eloy nos contará más de la oficina mixta. Y los organismos de información ya se concentraron en la oficina mixta. Sin embargo, desde el 30 al 35 los interventores iban elaborando una serie de información diaria de qué ocurría en cada cabila. Y hay una serie de cajas realmente muy interesantes, con unos tochos así, grandes, en el archivo, de diariamente qué ocurre, por ejemplo, abril del 1931, en la cabila, no sé, de Zaguán o una cabila, la que digáis. Y eso está todo conservado en el archivo. De tal manera que se puede estudiar la vida cotidiana de qué ocurrió en el Protectorado Español de Marruecos desde el 30 al 34, algo al 35, ya en el 35 dejaban, ya no hay tantos documentos, pero del 30 al 35 están esas hojas de información diarias, muy interesante. Y también esa información está sistematizada y todos los interventores más o menos recababan la misma información y luego se elaboraban los informes trimestrales y anuales de cada cabila. Luego ya por último, ya a partir del 39 ya se va todo sistematizando ya esta información y se crea la memoria de las cabilas, aunque las cabilas cada una elabora la memoria, pero ya con la información plenamente sistematizada, y fundamentalmente la biblioteca de la Delegación de Asuntos Indígenas. Como indico en la diapositiva, consta de 1.814 documentos y que van desde 1879 a 1955. Lo más interesante es lo último, la culminación de los vademecums. Bien, estos son unos informes que además se publicaron. Yo compré uno en una biblioteca de viejo en Madrid, así, en este grosor, pero pequeñito, y que te informa de todo lo que ocurría en la cabila, pero hasta el nivel de detalle de número de limoneros que hay en esa cabila. Hasta ese nivel de detalle tienen, todo. O sea, cuando digo todo, es prácticamente todo. O sea, tipos de vivienda, tipos de río, tipo de vegetación, montañas, recursos naturales, establecimiento de tiendas, artesanía, etcétera. Todo esto. Entonces ya insisto en que esta es la culminación. No está estudiada o muy poco estudiada esta biblioteca, pero realmente por consejos para futuras investigaciones, las hojas de información diarias, estas cajas que indico, del 30 al 35, y lógicamente la Biblioteca de Asuntos Indígenas. Voy a pasaros ahora aquí. A ver si se abre. Esto. Mirad, estas son las hojas que os he indicado, ¿no? Las instrucciones del Servicio de Información. Aquí está. Y las hojas de... Aquí está. Esta es la hoja en la cual se invitó para sistematizar toda la información que tenían que tener los interventores y todos los agentes del Servicio de Información. Este documento es de 1925 y ya pues se extendió al resto de todas las cabilas. Aquí está, como veis, pues la zona ocupada y la zona insumisa, dividido, y aquí con otras cabilas. Y la hoja del confidente.
en el cual, bueno, pues se daba la información de la confidencia que ofrecía el confidente concreto y, insisto, se daba la instrucción de solamente pagamos a los confidentes a los cuales se pueda comprobar que la información que aporta es verídica, es verdad. Determinante. Luego, a ver, muy interesante, bueno, estos son documentos de Gino Girelli, pero lo que quiero es enseñaros aquí. Las hojas políticas del general Sanjurjo, que están entre 1925 y esta hoja en concreto es del 31 de diciembre de 1926. También vincula la información militar propiamente dicha con la información sociológica constante. Se nota que está influido por la revista Gino Girelli, pero también, bueno, la información que aporta es más sociológica que militar en realidad. Entonces, a partir de ahí es como se va sistematizando toda la información y que culmina, como les digo, en la, bueno, pues en la Biblioteca de Asuntos Indígenas y todos los estudios sociológicos ya preparados después. Y bueno, pues poco más puedo decir hasta ahora. Respecto a la información de los archivos, a ver, yo me he encontrado con cajas del archivo intactas de cómo el archivero de Tetuán lo había organizado. Hasta puedes ver en el AGA, abres la caja y te encuentras casi la racionalidad del archivero de Tetuán, de cómo había organizado la información. Te da incluso pena pasar un documento a otro y notas que este documento no debería estar en este expediente sino en el otro, al leerlo. Lo que pasa es que no lo haces porque, bueno, los funcionarios del archivo te dicen que no lo hagas, pero la tentación es inmediata. Pero notas perfectamente que el archivero de Tetuán o de Larache o de Arcila, cómo había ubicado la información. Para un investigador moderno como nosotros, podemos ver un cierto caos. Quien haya estado en el AGA lo ve, donde una caja con 2.000, 3.000 documentos dice, bueno, ¿por dónde empiezo? Sin embargo, cuando ya vas viendo más y más documentos, te das cuenta que sí hay una lógica interna dentro de las cajas. Pero claro, ¿qué ocurre? Que tienes que pasar mucho tiempo allí, y eso no es nada fácil. Pero sí, se puede encontrar esta información. También te encuentras en algunos documentos información reservada, incluso un sello puesto por ellos mismos, confidencial. Así, entonces ya ha pasado suficiente tiempo y lo podemos investigar. Pero bueno, para terminar y como resumen, la información pasó de ser, primero, absolutamente caótica y desorganizada de los primeros interventores a un procesamiento de la información mucho más organizada por temas y se pasó de información militar propiamente dicha a una información sociológica y de usos y costumbres y de todo, economía, política, ritos, etc. Y se unieron ambas. Al acabar la guerra, se continuó con la sistematización de la información en esas hojas diarias de información y culminó finalmente en los estudios sociológicos de la biblioteca que he citado. Por lo tanto, el origen de la sociología marroquí en el protectorado español, en la zona de influencia española, era de los organismos de espionaje y terminó en
en los estudios sociológicos y, bueno, pues propiamente dichos. Y, bueno, pues hasta aquí.